Empezamos ahora con la segunda clase. En esta miraremos dos conceptos muy importantes dentro de la economía, como son la oferta y la demanda. Indicaros que dentro de la microeconomía hay tres aspectos importantísimos que miraremos en esta asignatura y que miraremos específicamente en este tema, que son correspondientemente la oferta, la demanda y la relación de oferta y demanda que corresponderá al punto de equilibrio. Estos tres conceptos iremos ahora mismo analizándolos y básicamente nos centraremos en la oferta y en la demanda y qué aspectos influyen en uno y en el otro. Entonces, en primer término, tendremos siempre la función de demanda. La función de demanda, que generalmente la representaremos siempre nosotros con una línea, puede ser también una función parabólica, pero en nuestro caso siempre la presentaremos de forma lineal, con una línea, una recta. Siempre tendrá pendiente negativa, siempre, ¿de acuerdo? En cambio, la función de oferta tendrá siempre pendiente positiva. Como tendremos una línea con pendiente negativa y otra recta con positiva, tendrán siempre un lugar donde se van a cruzar. Ese corresponderá al punto de equilibrio. Entonces, estos son los tres conceptos básicos que estudiaremos en la microeconomía y específicamente en este tema. Demanda, oferta y punto de equilibrio. Generalmente planteamos la demanda y la oferta con la O y con la D. Y el punto de equilibrio corresponderá generalmente a PE y QE, ¿de acuerdo? El precio de equilibrio siempre tenemos en el eje de ordenadas el precio y en el eje de abscisas la cantidad, ¿de acuerdo? Siempre precio y cantidad. Así es como representaremos la información en el eje de la función de oferta y función de demanda, ¿de acuerdo? Ambas funciones. En este caso, si miramos por favor la página 11 del dossier, en un primer término tenemos en la parte central la función de demanda. ¿Qué representa la función de demanda? Pues muy sencillo, está indicándonos cuál es la cantidad que desean, la cantidad demandada de un bien según los cambios de los precios. Evidentemente, cuanto más caro sea el precio de un bien, ¿qué ocurrirá? Que menor cantidad se querrá de ese bien, ya que habrá menor demanda, menor capacidad y deseo por parte de los consumidores de adquirir dicho bien. Por el contrario, la función de oferta, ¿por qué es positiva? Porque es todo lo contrario. Los que venden, los vendedores, ¿qué querrán? Querrán ofrecer mucho más producto cuanto más le paguen por él. Por lo tanto, la función de oferta es de pendiente positiva. Si me pagan más dinero por el bien, más cantidad voy a ofrecer. Evidentemente, el equilibrio entre lo que demandan los consumidores y lo que ofrecen los productores será lo que corresponderá al punto de equilibrio que nos determinará el mercado. Si os fijáis, por favor, en la información correspondiente a la página central de la página 11, tenemos en este caso el ejemplo de unos CDs de música y vemos la información correspondiente a la cantidad y el precio. En este caso, si os fijáis, hay un error, porque está planteado en el eje de ordenadas la cantidad, cuando ahí debería ir el precio. Es una forma para que veáis que muchas veces nos confundimos entre cantidad y precio, pero siempre el precio tiene que ir en el eje de ordenadas. Que seáis conscientes que siempre en el eje de ordenadas va el precio y en el eje de abscisas irá siempre la cantidad, por favor. Una vez visto esto, analizaremos la función de oferta, que como veis, esta está planteada de forma congruente, de forma correcta, donde tenemos el precio en el eje correspondiente a las ordenadas y en el eje de abscisas tenemos la cantidad, como podemos ver en este gráfico, con la pendiente positiva. A partir de aquí podríamos representar ambas funciones y mirar el punto de equilibrio. Para ello vamos a realizar muy rápidamente todos juntos un ejemplo que tenéis en la página 12. El ejemplo 3 de la página 12. En él, si os fijáis, os plantean dos funciones. Importantísimo. A veces en el examen no me plantearán, como aquí veis, que os pone QD y QS. S es la oferta. A veces en inglés lo plantean con S, lo podemos plantear con la O de oferta. Me es indistinto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la información correspondiente a la función de demanda, ¿qué planteamos? 30 menos P. Y la función de oferta, 2 más P. Importantísimo.
Aunque aquí no me hubiesen indicado cuál era la función de demanda y de oferta, yo debería saberlo. ¿Por qué debería saberlo? Porque la pendiente es negativa y aquí la pendiente es positiva. Y hemos indicado que siempre que la pendiente sea negativa corresponderá a la función de demanda y pendiente positiva, función de oferta. Importantísimo. También mirar los puntos de corte. Mirar la función de demanda, que es esta, que lo sé, porque lo pone, y en segundo término, porque tenemos que la pendiente es negativa, en el supuesto que la P fuese, en el supuesto que la P fuese 0, ¿cuánto valdría la Q, por favor? Si la P es 0, la Q valdría 30, es decir, llegará hasta este punto, ¿de acuerdo? Y en el supuesto que la Q, fuese 0, ¿qué ocurriría? Que tendríamos 0 es igual a 30 menos P, por lo tanto, en este caso tendríamos P es igual a 30. Es decir, si la Q es 0, la P es 30. Este es el punto de corte del eje de ordenadas de la función de demanda. También podemos mirar el punto de corte de la función de oferta. ¿Cómo lo hacemos? Cogiendo la función de oferta y planteando cuando la Q es 0. Entonces, en este caso, cuando la Q sea 0, tendríamos 2 más P, por lo tanto, en este caso, P es igual a menos 2. En este caso es un sinsentido. No puede ser que tengamos una P correspondiente a menos 2. Entonces, el punto menor cortaría por aquí, porque no puede ser que tengamos un precio negativo, evidentemente, ¿de acuerdo? Entonces, plantearíamos cuando el precio es 0, si tenemos esta información y el precio es 0, la Q correspondería a 2, ¿de acuerdo? En este caso, si el precio es 0, la Q sería 2. Este es el punto por donde va a cortar. Este de aquí, cuando la Q sea 2. Esta es nuestra información, nuestra función de demanda y de oferta representada en un eje de ordenadas y de abscisas, siempre el precio y la cantidad. En este caso, que teníamos estas dos funciones, esto era un más a más para poder representar bien la información que será importante en ejercicios posteriores, pero ahora mismo si me preguntan por el punto de equilibrio donde cruzan ambas funciones, la de demanda y la de oferta, es únicamente igualar ambas funciones, tan sencillo como esto, ya que en el punto de equilibrio la cantidad demandada es igual a la cantidad de oferta, siempre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 30 menos P es igual a 2 más P. Así es como resolveremos este ejercicio. En este caso tendríamos 30 menos P será para aquí más P, el 2 para aquí negativo, 28 es igual a 2P. Por lo tanto, no hay duda que en este caso 14 sería igual a P. El precio de equilibrio sería igual a 14. Y a partir de conocer el precio de equilibrio, como tenemos que la cantidad es la misma, me es indistinto plantear aquí el 14 o aquí el 14. La cantidad de equilibrio sería en este caso 16. Esta sería la información que obtendríamos a partir de la función de oferta, la función de demanda y el punto de equilibrio. Una vez visto esto, vamos a mirar algunos lugares o posibles situaciones donde hay equilibrio o donde no haya equilibrio, ¿de acuerdo? Para ello, por favor, mirad la parte superior de la página 12. En la página 12 tenemos 3 puntos. Una opción que es que haya exceso de oferta, otra opción que haya exceso de demanda y una tercera opción que haya equilibrio. El objetivo al final es llegar al equilibrio. ¿Cuándo habrá exceso de oferta? Evidentemente, exceso de oferta habrá si el precio está aquí. A este precio nosotros, por ejemplo, como demandantes, solamente tendremos esta demanda, pero habría toda esta gente que podría ofrecer a este precio, que estaría dispuesta a ofrecer. Habría mucho más productores que estarían dispuestos a ofrecer a dicha cantidad de precio. Por lo tanto, toda esta información de aquí es lo que denominamos exceso de oferta. Evidentemente, cuando hay un exceso de oferta, ¿qué debe ocurrir? ¿Que el precio aumente o el precio disminuya? Evidentemente, siempre que haya un exceso de oferta, en primer término, vemos que la información correspondiente a la cantidad de demanda es menor a la cantidad de oferta. De eso no hay duda. La cantidad de demanda es menor a la cantidad de oferta. De ahí que indiquemos que hay un exceso de oferta. Entonces, cuando tenemos exceso de oferta, para solucionar este problema, ¿qué ocurrirán?
que los precios disminuirán. El precio disminuirá. Al disminuir el precio, se irán equilibrando las cantidades de oferta y demanda hasta llegar al punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que tengamos que la cantidad demandada es menor que la cantidad de oferta, el precio de equilibrio disminuirá, lo que denominamos como exceso de oferta. Por el contrario, exceso de demanda es si el precio estuviera estipulado en este punto que estoy marcando ahora mismo. En este lugar tendríamos un exceso de demanda. ¿Por qué motivo? Porque este precio, lo que ofrecen los productores es esto, pero los consumidores estarían dispuestos a demandar todo esto. Todo esto es lo que denominamos exceso de demanda. En este caso en concreto, si os fijáis, la cantidad de oferta es mucho menor que la cantidad de demanda. Por lo tanto, en este caso, para llegar al punto de equilibrio, ¿qué debería ocurrir con los precios? Que el precio aumentase. Cuando hay exceso de demanda, lo más recurrente es que el precio aumente. Y una tenemos la información de exceso de oferta y exceso de demanda, vamos a analizar el punto de equilibrio. Cuando hay equilibrio, la cantidad de oferta es exactamente la misma que la cantidad de demanda. En ese caso, el precio no debería variar, el precio se mantendría estable. Son las tres posibles situaciones que nos encontramos en el mercado: exceso de oferta, exceso de demanda o, por el contrario, equilibrio. A partir de aquí vamos a comentar ahora mismo qué aspectos pueden influir en la oferta y cuál es la demanda. Es decir, la oferta puede ser que cambie, que se desplace, ¿de acuerdo? O que cambie también a lo largo de la curva. Puede haber cambios a lo largo de la curva o puede haber desplazamientos de la curva de demanda. Vamos a analizar ahora mismo esta información y luego haremos lo propio con la información correspondiente a la oferta, que veremos en la página siguiente. Pero en primer término vamos a mirar la información correspondiente a la demanda. Estudiaremos dos tipos de cambios. Cuando estudiamos la demanda, como bien sabemos, una recta la planteamos siempre como una recta con pendiente negativa, puede haber cambios a lo largo de la curva, ¿de acuerdo? Cambios dentro de la curva. Los cambios dentro de la curva vienen provocados básicamente por cambios en el precio. Es decir, si yo tengo este punto de equilibrio en genérico y estamos teniendo esta cantidad y este precio, ¿de acuerdo? Pongo cantidad y precio 1. Si el precio aumentase, ¿qué ocurriría? Que la cantidad demandada disminuiría. Si el precio disminuye, la cantidad demandada aumentaría. Entonces, si precio aumenta, la cantidad disminuye. Si precio disminuye, la cantidad aumentaría. Esta es la información correspondiente a los cambios dentro de la curva de demanda. Pero además de esto tenemos desplazamientos de la curva. No que estén a lo largo, sino que la curva se desplace, ya sea hacia la derecha, hacia afuera, o hacia adentro, hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Puede haber ambos tipos de cambios. Vamos a ver estos desplazamientos de la curva, qué aspectos pueden provocar que se desplace. En primer término, si os fijáis, tenéis aquí 4 puntos. El primero, o algo muy simple, los ingresos del consumidor. Evidentemente, la renta, el ingreso que tenga el consumidor, puede provocar que compre mayor cantidad de bienes, ¿verdad? Entonces, el ingreso del consumidor puede modificar la función de demanda. Importantísimo. Para comentar bien esta información, quiero que vayamos a la parte inferior de la página 12. Que nos dice cambios en la renta del consumidor. Muy importante, aquí diferenciaremos siempre de forma muy clara, ¿de acuerdo? Si en términos genéricos la renta aumenta, ¿qué ocurrirá con la demanda? Si tengo más renta, más dinero, podré provocar que la demanda aumente, podré consumir más de dicho bien, ¿de acuerdo? Si por el contrario la renta disminuyese, es innegable que en ese caso la función de demanda se desplazaría hacia la izquierda, ya que mi capacidad de consumo disminuiría. Por lo tanto, mi demanda disminuiría de forma totalmente evidente. También hay que comentar en este caso si hablamos de la información correspondiente a un bien normal o un bien inferior.
Cuando hablamos de esta información, que la veremos en los temas siguientes, es importante también tener en cuenta cómo influye el aumento de la renta. Si hablamos de un bien inferior, muchas veces lo estamos consumiendo debido a que no disponemos o no tenemos la posibilidad de consumir bienes de mayor calibre, de más calidad. En el momento que mi renta aumenta, ¿qué ocurrirá? Que el consumo de ese bien, la demanda de ese bien disminuirá. Si el aumentar la renta, si el aumento de la renta comporta un desplazamiento a la izquierda de la producción, del consumo, de la demanda de ese bien, corresponde a que es un bien inferior. Porque lo más recurrente es que el aumento de la renta evidentemente comporte un aumento de la demanda, que son los bienes normales. Entonces, generalmente trabajaremos con bienes normales que aumento de la renta comporta aumento de la demanda. Si ocurriese lo contrario, aumento de la renta, disminución de la demanda, estaríamos hablando de un bien inferior. Lo mismo ocurriría, pero de la forma inversa, si trabajásemos con la información correspondiente a si la renta disminuye. Pero una vez visto esto, vamos por favor a analizar el segundo punto. El segundo punto corresponde a el precio de los bienes relacionados. Es decir, si yo me compro, por ejemplo, siempre café y me compro para tomar el café leche, nunca bebo café solo ni nunca bebo leche sola. Evidentemente, si el precio del café aumenta, también va a repercutir en la demanda de leche, porque yo solamente tomo café con leche. Por lo tanto, si aumenta el precio de café, disminuirá mi consumo de leche, mi demanda de leche, porque también disminuirá de café, ya que el café es el precio que ha aumentado. Si aumenta precio café, disminuirá mi demanda de café y ello comportará que disminuya mi demanda de leche, ya que son bienes, en este caso, complementarios, ¿de acuerdo? Entonces, el precio de los bienes, ¿cómo influye? Aquí dependerá mucho si hablamos de bienes sustitutivos o bienes complementarios. Para comentar esta información de forma más adecuada, mirad un segundo, por favor, la página 13, parte superior. En ella tenemos precio de los bienes relacionados y tenemos bienes sustitutivos y bienes complementarios. Cuando hablamos de bienes sustitutivos, ¿qué ocurre? Que la disminución del precio de un bien, cuando disminuye el precio de un bien, evidentemente podré consumir más de ese bien, ya que en este caso la demanda aumentará. Y cuando la demanda aumenta de este bien, el que sea sustitutivo perfecto, evidentemente su demanda disminuirá. Repito, si yo, por ejemplo, para que lo veáis bien, a mí me gusta mucho beber refrescos gaseosos, ¿de acuerdo? Y me gusta mucho la agua con gas y la gaseosa. Me gusta el agua con gas y la gaseosa. Me gustan los dos por igual. No sabría elegir uno u otro. Entonces, en el supuesto que tengamos que el precio del agua con gas aumenta, ¿qué ocurriría? Si aumenta el precio del agua con gas, evidentemente la demanda de agua con gas acabará al fin y al cabo disminuyendo, ¿verdad? Porque a más precio, menor demanda. Por lo tanto, eso comportaría que la gaseosa, si se mantiene estable, aumente la demanda, ya que habrá más gente que querrá consumir gaseosa, yo querré consumir gaseosa debido a que ha aumentado el precio del agua con gas y la gaseosa me gusta por igual, entonces en ese caso lo que haríamos sería beber más gaseosa. Entonces, cuando hablamos de la información de bienes sustitutivos, el precio, cuando aumenta el precio de un bien, comportará el aumento de la demanda, es decir, desplazamiento a la derecha del bien sustitutivo. Por el contrario, si el precio del bien 1 disminuyese, entonces la demanda del bien 2 disminuiría también, ¿de acuerdo? Porque si este precio disminuye, la cantidad que se venderá de este producto será mayor y la demanda de este disminuiría, por lo tanto. Esto es cuando hablamos de bienes sustitutivos. Tanto me da un bien como el otro. Por lo tanto, si no tengo de uno, cojo más del otro y ya está, ningún problema. Y luego tenemos los bienes complementarios, cuya idea es la que estaba comentando anteriormente de la leche y el café.
En el caso de los bienes complementarios, la idea es distinta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de bienes complementarios, si hablamos, por ejemplo, de café y de leche, ¿qué ocurriría en este caso? En este caso tendríamos la siguiente información. Yo tengo la demanda de café, entonces si el precio del café aumenta, ¿qué ocurrirá? Que evidentemente la demanda de café disminuirá. Si disminuye la demanda de café, evidentemente, ¿qué va a comportar esto? Si la demanda de café disminuye, también se verá un desplazamiento hacia la izquierda de la demanda de leche. Por lo tanto, la demanda de la leche, en ese caso, disminuiría. Al revés, de la misma forma, si el precio del café disminuyese, evidentemente la demanda de café aumentaría y eso comportaría que la demanda de leche aumentase. Por lo tanto, para que veamos bien esta información, realizaremos un pequeño esquema de estos primeros dos puntos analizados. Mirad la información, por favor. En el caso correspondiente a la renta, veíamos que si hablábamos de bienes normales, cuando hablemos de bienes normales, si la renta aumenta, evidentemente, ¿qué comporta esto? Comporta que la demanda aumente, se desplaza hacia la derecha, desplazamiento hacia la derecha. Si por el contrario la renta disminuye, ¿qué conllevaría ello? Que la demanda disminuiría. Por lo tanto, se desplaza hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Esta sería la información correspondiente de cambios en la renta, siempre y cuando hablemos de bienes normales. Bienes inferiores, hemos comentado ya que eran casos excepcionales. En cambio, si hablamos del precio de los bienes relacionados, tenemos bienes sustitutivos y tenemos bienes complementarios. Importantísimo, si tenemos que el precio del bien 1 aumenta y el precio del bien 1 disminuye. Si estamos hablando de bienes sustitutivos, esto comportará sin ningún tipo de duda que la demanda del bien 2 aumentará, es decir, se desplazará hacia la derecha. En cambio, si el precio del bien 1 disminuye, la demanda del bien 2 también disminuirá. Se desplazará, por lo tanto, a la izquierda. Si hablamos de bienes complementarios, si el precio del bien 1 aumenta, también disminuirá la demanda del bien 1, por lo tanto, también comportaría en este caso una disminución de la demanda del bien 2. Es decir, que se desplazaría evidentemente hacia la izquierda. Y si el precio del bien 1 disminuye, en ese caso aumentaría la demanda del bien 1, lo que comporta un desplazamiento a la derecha del bien 2. Esta es la idea correspondiente a los efectos de cambios de renta y cambios correspondientes a los precios relacionados, de bienes relacionados, en la función de demanda. Si volvemos por favor a la página 12, tenemos dos puntos más. El siguiente corresponde a los gustos, que está muy relacionado con las expectativas. Estos dos puntos tienen mucha relación, los gustos y las expectativas. Los gustos, ¿qué es básicamente? Cuando algo se pone de moda. Si algo se pone de moda por el motivo que sea, ¿qué ocurre? Que la demanda tiende a aumentar. ¿Por qué? Porque si se pone de moda comer huevos ecológicos, todo el mundo querrá ese tipo de huevos. Entonces, eso comportará que la demanda de dicho bien se desplace hacia la derecha. Cuando algo se pone de moda, cuando la gente desea algo por el motivo que sea, evidentemente ello comporta que la demanda se desplace hacia la derecha. Evidentemente, cuando algo por algún motivo u otro pierde de estar en la moda y pierde su interés, ¿qué ocurrirá? Que se desplazará hacia la izquierda. Lo mismo ocurre con las expectativas. Si tenemos expectativas positivas sobre algún tipo de alimento, ya que no provocan cáncer y son muy buenos para la salud en genérico, ¿qué ocurrirá? Que será un alimento cuya demanda aumentará. Si por el contrario hablásemos de algún tipo de alimento que sabemos que tiene algún problema posterior en nuestra salud, evidentemente ese
tipo de alimento tendría una disminución, un desplazamiento a la izquierda de la función de demanda. Estos son los 4 aspectos básicos que pueden influir en la demanda. Ahora vamos a mirar aspectos que pueden influir en la oferta. En la oferta lo mismo, tenemos cambios a lo largo de la función de oferta, es decir, recordemos, la función de oferta tiene pendiente positiva, entonces podemos encontrarnos con cambios a lo largo de la función de oferta y con desplazamientos de la curva. Importante, los cambios de la función de oferta serán básicamente ¿qué? Cambios del precio, igual que antes. Si el precio aumenta, tenemos un precio de equilibrio, si el precio aumenta, ¿qué ocurrirá? Que la cantidad demandada también aumenta, ya que en este caso hablamos de una función que tiene pendiente positiva. Si el precio disminuye, la cantidad también disminuiría. Estos son cambios a lo largo dentro de la función de oferta. Pero también puedo encontrarme con cambios o desplazamientos de la función. Puede desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso en concreto, ¿qué aspectos pueden influir? Evidentemente, primero de todo, el precio de los factores o recursos productivos. Si el precio de factores con los cuales estoy pudiendo producir un bien aumentan, evidentemente, ¿qué ocurriría? Que la función de oferta se desplazaría a la izquierda, porque para producir lo mismo requeriría más dinero, por lo tanto el precio al cual lo vendería aumentaría. Entonces, en el supuesto que si hablamos de recursos productivos o factores de producción, si los factores de producción aumentan, evidentemente ello comportará que la función de oferta se desplace hacia la izquierda. En cambio, si los factores de producción disminuyen, por ejemplo, si yo tengo construyo muebles, ¿de acuerdo? Entonces soy carpintero y requiero maderas. Si el precio de las maderas disminuye, ¿qué podrá ocurrir? Que la misma cantidad la podré ofrecer a un precio menor, ya que tendré menos gasto para comprar los factores productivos. En ese caso, la función de oferta se desplazaría hacia la derecha, hacia este lugar, ¿de acuerdo? Así es como funciona la función de oferta respecto a los cambios del precio de los factores de producción. Luego también, importante, cuando hablo aquí de recursos o factores de producción, también hablaría de personas contratadas. Si yo gasto más dinero en gente trabajando y producen menos, evidentemente la función de oferta se desplaza a la izquierda. Si contrato a una persona más, pero esta trabaja mucho más de lo normal, hacia la derecha, dependiendo de la información, si aumento salarios, si disminuyo salarios, todo influirá en la función de oferta. Si aumento los salarios y producen lo mismo mis trabajadores, ¿qué ocurriría? Se desplaza a la izquierda. Si por el contrario yo empiezo a disminuir salarios y producen lo mismo, se desplazará hacia la derecha. Una vez visto esto, tenemos también la tecnología. Mejoras en la tecnología, cambios en la tecnología, provocan un desplazamiento de la función de oferta hacia la derecha. Si yo tengo, por ejemplo, soy carpintero y yo construyo una mesa en 2 horas porque mi sierra tarda en cortar la mesa media hora, si yo puedo cortar con una sierra nueva en 5 minutos, podré producir en menos tiempo. Entonces, el precio de la producción de un bien evidentemente disminuiría. Por lo tanto, la función de oferta disminuiría. Y por último, lo mismo que antes, las expectativas, ¿de acuerdo? Evidentemente, el hecho de que tengamos expectativas futuras de más o menos compra, de más o menos ventas, pueden provocar unos desplazamientos en la función de oferta. Una vez visto esto, vamos a mirar un par de ejemplos de forma práctica y luego tipo test. Y con esta información, como veis, muy rápido y nada complejo, acabamos el tema 2. Mirad por favor en la página 14, miraremos el ejemplo 3 y en la página 15 el ejemplo 4. Haremos conjuntamente estos ejemplos. Os dejo 4 minutos, 5 para que los leamos bien estos dos ejemplos e intentemos hacerlos y luego los corregimos juntos, por favor.
Realizamos conjuntamente el ejemplo 3. En un primer término me plantean curvas de oferta y demanda. Ya sabemos cómo representarlas. Y me dicen, representa gráficamente el equilibrio. Evidentemente, tenemos aquí el precio, aquí la cantidad, y aquí tendríamos la función de demanda y aquí la función de oferta. Esto sería el equilibrio del mercado. Ya está, no hay más. Así tenemos hecho el A. El B, me indican, suponemos que se observa una mejora tecnológica de la producción del bien X. Claro, ¿qué hemos dicho? Que si había una mejora de la tecnología, esto provocaba ¿qué? Cambios en la oferta. A la demanda no le afecta, solo afecta a la oferta. ¿Y cómo cambiaba? Pues que la oferta se desplazaba hacia la derecha. Si la tecnología mejora, se desplaza a la derecha. ¿Por qué? Porque la misma cantidad que producía antes por un precio, ahora la podré producir a un precio mucho menor, ya que produciré más rápido y mejor con la tecnología nueva. Por lo tanto, la función de oferta se desplazaría hacia la derecha. Esto sería la B. La C. Suponemos que se observa un aumento de la renta de los consumidores del bien X, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, claro, si aumenta la renta, tenemos que considerar dos opciones. Lo que hemos comentado, que el bien sea normal o que el bien sea inferior. Hemos comentado que si el bien era un bien normal, si aumentaba la renta, evidentemente la demanda se desplazaba hacia la derecha. El desplazamiento de la demanda era siempre hacia la derecha, hacia la parte exterior. Esto es lo que comportaría si hablásemos de bienes normales. Por el contrario, si hablamos de un bien inferior, el proceso es totalmente el contrario. El hecho de que aumente la renta comportará que queramos menos de ese bien. Es un bien inferior que solo consumimos porque no tenemos suficiente renta. Pero en el momento que tengo una renta incongruente, correcta, compraré otro tipo de bienes, demandaré otro tipo de bienes. Por lo tanto, si hablásemos de bien inferior, la función de demanda se desplazaría hacia la izquierda, hacia la parte interior. Esto sería un cambio correspondiente a la función de demanda en el supuesto que la renta aumente en los bienes inferiores. Este es el caso C. El D me dice, suponemos que se observa una mejora tecnológica de la producción de un bien Y, el cual es un bien complementario a X. Perfecto, vamos a ver la información. La tecnología del bien Y aumenta. ¿Qué? Importante, el bien Y es un bien complementario a X, ¿de acuerdo? El bien Y es un bien complementario a X. Y me dice, las curvas satisfacen tal, representa el efecto de la variación en cada uno de los mercados y explica el efecto sobre equilibrio. Perfecto. Vamos a plantear en primer término el bien Y y el bien X. ¿Qué ocurriría con el bien Y? Yo tengo el bien Y, tenemos la función de demanda y la función de oferta. Es innegable que si la tecnología aumenta, la función de oferta se desplaza hacia la derecha. Aquí tendríamos la función de oferta. ¿Qué habría ocurrido con el precio de equilibrio? Evidentemente, el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio en este caso cambiarían. El precio de equilibrio disminuiría, pasaría de aquí hasta aquí, y la cantidad de equilibrio aumentaría, pasaría de este punto a este otro. Entonces, en este caso, el precio de equilibrio, repito, disminuiría y la cantidad de equilibrio aumentaría. Y luego me dicen también de la X. Claro, como son bienes complementarios, importante, al ser bienes complementarios, los cambios en uno repercuten de la misma forma en el otro bien. Tenemos la función de demanda y la función de oferta. Pero no cambiará la oferta, ya que aquí no ha habido ningún tipo de cambio, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, quiere decir, de la tecnología, se ha producido aquí el cambio de tecnología. ¿Y qué ha provocado, por favor? Que la demanda aumentase, la cantidad ha aumentado al fin y al cabo. Este cambio de la tecnología ha provocado un aumento, sin duda, de la demanda. Por lo tanto, si aumenta la demanda del bien Y, ¿qué ocurrirá con el bien X? Que la demanda, evidentemente, también aumentará. Por lo tanto, la demanda del bien IX se desplazaría hacia la derecha. También aumentaría. La oferta se mantendría estable, pero la demanda aumentaría.
¿Qué comporta en este caso este cambio? Que el precio haya aumentado y la cantidad también ha aumentado. Es decir, en el bien Y, precio disminuye, cantidad aumenta. Y en el bien X, tanto el precio como la cantidad se verían incrementados. Esos son los cambios producidos en ambos mercados. Esto sería la respuesta D. Seguidamente tenemos la E. Me dice, suponemos que se publica una noticia sobre el reciente descubrimiento de las virtudes que tiene sobre la salud el consumo del bien Y. El bien Y tiene ciertas virtudes para la salud, es decir, tiene ciertos aspectos positivos. El bien Y tiene ciertas virtudes para la salud, ¿de acuerdo? Virtudes para la salud. Y dice que el bien Y es un bien sustitutivo del bien X. Perfecto. Me dice qué representa y cómo cambiarán cada uno de estos mercados. En primer término, lo hemos comentado anteriormente, si evidentemente todo el mundo nos indica que el bien Y tiene aspectos positivos para la salud, ¿qué va a ocurrir? Que la gente va a demandar más ese bien. Eso es indudable, ¿de acuerdo? La gente demandará más el bien que tiene efectos positivos para la salud. Tenemos la función de demanda y la función de oferta. En este caso, indudablemente, lo que ocurriría sería que la función de demanda se desplazaría hacia la derecha. Y este desplazamiento hacia la derecha, ¿qué provocaría? Que tanto el precio como la cantidad aumentasen. Partiríamos de este punto hasta este. Precio y cantidad aumentan en el bien Y. Pero ¿qué sabemos? Que el bien Y es un bien sustitutivo del bien X. Y que hemos comentado anteriormente, por favor, que cuando la demanda del bien Y aumentaba, eso comportaba que la demanda del bien X disminuyese, ¿de acuerdo? Porque como son bienes sustitutivos, o consumo uno, consumo el otro. Si yo demando más de uno, la demanda del otro evidentemente disminuirá. Por lo tanto, en este caso, en el bien X, ¿qué tendríamos? Tendríamos la función de demanda y la función de oferta. Al haber consumido más o demandado más del bien Y, la demanda del bien X disminuiría y se desplazaría hacia la izquierda. Este sería el nuevo punto de equilibrio. En este nuevo punto de equilibrio, ¿qué ha ocurrido? Por favor, que tanto el precio como la cantidad habrían disminuido, sin ningún tipo de duda. Esta información es muy recurrente en las preguntas tipo test del examen. De ahí que me importe mucho que se entienda bien esta información. Una vez visto esto, miramos por favor el siguiente ejercicio, el ejemplo 4 de la página 15, por favor. Vamos a mirar este ejercicio, ejemplo 4 de la página 15. En este caso, ¿qué ocurre? Tenemos la siguiente información. Tenemos una función que es Q igual a 20 menos 2P. Q es igual a 20 menos 2P. Yo ya sé que esta es la función de demanda. Evidentemente me lo pone, que pone D, pero es que como es negativa la pendiente, ya sabemos que será la función de demanda. Y la otra es Q es igual a 4 más 2P. Q es igual a 4 más 2P. Esta pendiente es positiva, ya sabemos que es la función de oferta, aunque me lo indique, es indistinto. Me dice, calcula el precio y la cantidad de equilibrio y dibujar las funciones y confirmar analíticamente los resultados obtenidos. Perfecto. Vamos a plantear la información. En primer término, voy a dibujar la información. Para ello, la representación gráfica, voy a buscar los dos puntos donde corta el eje de ordenadas y el eje de abscisas. Esto siempre es el precio y esto es la cantidad. Por lo tanto, aquí buscaré cuando la Q sea 0. Cuando la Q sea 0, tendremos 0 es igual a 20 menos 2P. Por lo tanto, 20 es igual a 2P, por lo tanto, 10 es igual a P. Es decir, en este caso, cuando la Q sea 0, P es 10. Y, al contrario, voy a plantear cuando la P sea 0. Cuando la P sea 0, la Q es 20. P0, Q20. Este sería la función de demanda. Esta de aquí tenemos la función de demanda. Y luego buscaríamos, haciendo lo mismo, la función de oferta. Plantearía 0 es igual a 4 más 2P. Por lo tanto, en este caso, tendríamos la información correspondiente a menos 2P es igual a 4. Por lo tanto, P es igual a menos 2.
La P menos 2 cruzaría por aquí abajo. No puedo representar, porque no puede ser precios negativos que me den dinero por comprar algo. Por lo tanto, voy a buscar este punto de corte. ¿Y cómo lo buscamos? Planteando esto 0, Q4. Es decir, aquí, cuando sea 4, es la información correspondiente. Esta es la función de oferta. Lo que podría plantear también de forma muy sencilla es igualar ambas funciones para buscar el punto exacto. Mirad, por favor, si igualamos ambas funciones, la cantidad demandada y la cantidad de oferta, tendríamos 20 menos 2P es igual a 4 más 2P. Por lo tanto, 16 es igual a 4P. Por lo tanto, 4 es igual a P. El precio de equilibrio será igual a 4. Y la cantidad de equilibrio, me da igual dónde la trabajemos, si aquí o aquí, será igual a 12. La cantidad de equilibrio sería 12. En este caso, esta sería la información que deberíamos representar en el ejemplo A, 4A. Importante, encuentro la P y luego repito, planteo aquí la P4 o aquí la P4 y así obtendríamos la Q correspondiente. Una vez visto esto, vamos a hacer el 4B. ¿Y qué pasa si ahora mismo en equilibrio la cantidad demandada sería 28 menos 2P? Si esto fuese 28 menos 2P, ¿qué ocurriría? Mirad, por favor, tendríamos 28, en este caso, menos 2P. Por lo tanto, 28 entre 2, 14. Aquí tendríamos el 14, ¿de acuerdo? Y en este caso, la Q llegaría hasta 28. La función de oferta no habría cambiado, pero para buscar el punto de equilibrio sí que cambiaría. ¿Qué tendríamos aquí? 28 menos 2P y 4 más 2P. Por lo tanto, 24 entre 4, por lo tanto, en este caso, 6 es igual a P. La P sería 6 y trabajemos con la que trabajemos, tendríamos 16, ¿verdad? 16 sería la cantidad de equilibrio. Así realizaríamos este tipo de ejercicios. Una vez visto esto, y para acabar, vamos a mirar algún ejercicio sencillo correspondiente a preguntas tipo test y ya realizaríamos la información de la clase número 3. Mirad, por favor, el ejercicio en página 15, número 4, tipo test, pregunta número 4. Y después también haremos, por favor, la número 9 y la número 8. Número 9 y número 8, ¿de acuerdo? Miraremos estas tres. Son muy rápidas y las realizamos todos juntos, ¿de acuerdo? 1 minuto o 2 y lo planteamos. Repito, el 4, 8 y 9.
Realizamos el ejemplo 4 ahora mismo, por favor. En este caso nos dice, cuando aumenta el precio de un factor necesario, lo que hablábamos antes de factores o recursos productivos o factor necesario para producir nuestro bien, evidentemente, ¿qué ocurrirá? No afectará a la demanda eso, la demanda le es igual que haya un cambio correspondiente a un factor necesario, pero sí que es cierto que la función de oferta, ¿qué ocurriría? Se desplazaría hacia la izquierda. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre con la cantidad demandada? La cantidad disminuiría y el precio aumentaría. Cantidad disminuye y precio aumenta. En este caso, se produce un desplazamiento hacia la izquierda de toda la curva de oferta sin ninguna duda. Esta sería la 4. Miremos la 9, por favor. Pedro consume dos bienes, patatas y ternera. Cuando su renta disminuye, compra más patatas y menos carne. Lo recurrente que es que si la renta aumenta, nosotros en principio podamos consumir más de ese bien. Entonces, si ocurre lo contrario, era un bien inferior. Por lo tanto, recordad, si el bien era normal, si la renta aumenta, comporta también que la demanda aumente. Si la renta disminuye, comporta que la demanda disminuya. Si el bien es un bien inferior, el proceso es totalmente el contrario. Si la renta aumenta, la demanda disminuye, y si la renta disminuye, la demanda aumentaría. Por lo tanto, con esta información no hay duda que las patatas corresponden a un bien inferior. Y el que me importa más, por favor, es el ejemplo 8, muy típico ejemplo de examen. Vamos a mirar la información y analizarla de forma correcta, por favor. En este caso nos plantean la siguiente información. Tenemos un bien X que es un bien inferior. Tenemos que el X es un bien inferior. Y me dice, se producen las siguientes circunstancias. Se incrementa la renta de los consumidores. Sabemos que si la renta se incrementa, en el caso correspondiente a bienes inferiores, la demanda. Y nos comentan que esta innovación, que es un desplazamiento hacia la derecha, es menor que el efecto que corresponde al efecto de la renta. Por lo tanto, este es mayor y este será menor. Es decir, el cambio acabará aquí. Por lo tanto, en este caso, el precio habría disminuido pasando de esta cantidad hasta esta de aquí, ¿de acuerdo? Y la cantidad también habría disminuido pasando de esta cantidad a esta de aquí. Por lo tanto, tanto el precio como la cantidad disminuirían. Una vez visto esto, dejamos por aquí la clase de hoy y nos vemos ya en la siguiente clase. Que vaya muy bien.